Buenos días, tardes o noches. En este video vamos a hablar sobre la nueva red maestra del Metro de Panamá, que salió este mapa hace unos días, unos pocos días. Y bueno, lastimosamente no es tan buena la resolución como me gustaría, pero eh, la verdad es que sí, no he encontrado una mejor resolución, pero se puede llegar a entender. Cuesta un poco leerlo, pero por lo menos las líneas o los nombres importantes están. Aunque ya sí las estaciones, lastimosamente eso sí que no se ve casi nada. Pero por lo menos se puede tener una idea general. Bueno, vamos a comenzar hablando de cada línea, los cambios que vemos. Bueno, vamos a ver primero la red maestra anterior y la red nueva. Ahí se muestra la diferencia un poco a una línea nueva, sobre todo la línea 9, que sería la línea nueva, que está del lado oeste, que creo que es lo más llamativo. Y lo otro que es bastante llamativo es la línea 4, que cambió bastante, me parece, con respecto a la anterior. Y esto es algo que ya como que lo había mencionado Roy, estos cambios, pero hasta ahora es que publican un mapa con todas las líneas y todos los cambios que creo que venían planeando hacer desde hace un tiempo. Una sorpresa que me dio a mí, que no me esperaba del todo, es que la línea 2 abandona completamente la idea de seguir hacia el Parque Urracá, y se va a conectar con calle 50, Vía Israel, hacia Paitilla, hacia Punta Paitilla, y es la línea 5, que es una línea que personalmente me parece muy interesante a mí. Es la línea 5 la que conecta el Parque Urracá y llega hasta Santo Tomás. Pero vamos a hablar en detalle pues de cada línea y lo que vemos. Bueno, evidentemente la línea 1 es la que más completa está entre todas las líneas que aparecen acá. Bueno, actualmente en 2019 se acaba de inaugurar la primera fase de la línea 2, que es de San Miguelito hasta Nuevo Tocumen, eh, pero todavía le falta bastante, que es el resto que va a llegar hasta el centro de la ciudad. Eh, y la línea 1, que es la primera, es la que más avanzada, más avances lleva, obviamente, porque es más antigua, y también que no es tan larga comparado con otras líneas. Principalmente lo que le faltaría ahora es la estación en Curundú y la extensión hasta Villa Zaita. Actualmente llega hasta San Isidro y ya creo que licitaron o que ya se ganó la licitación una empresa para hacer la extensión, y en Villa Zaita entonces estaría la estación terminal de la línea 1 allá en Panamá Norte, que ya tendría una parada de buses, yo que sé, varias facilidades, estacionamientos y todo ese tipo de cosas. Una terminal, pues. Em, y bueno, esas son las dos cosas, no le falta mucho a la línea 1. Creo que va a estar terminada dentro de poco porque, bueno, la estación en Curundú la verdad no sé cuándo la harán, pero lo que es la extensión hasta Villa Zaita creo que ya viene pronto. Bueno, la línea 2, vemos evidentemente que llega hasta Nuevo Tocumen, pero que tiene una extensión que llegaría hasta Felipillo. Y parece que no planean continuarlo más. eh, Aunque ya vemos que la línea 4 como que va para allá, pero vamos a hablar de eso después. En cuanto el otro extremo pues de la línea 2 en San Miguelito, podemos ver que continúa hacia el centro de la ciudad, por lo que sería la Ricardo J. Alfaro. Va por toda esa vía y continúa, eh, hasta llegar
continúa por ese eje hasta llegar a la Iglesia del Carmen. Y ahí, en vez de continuar por lo que sería la Federico Boyd, se desvía y va hacia la intersección, me parece, entre el Aquilino de la Guardia y la calle 50. Ahora, este mapa la verdad es que no se entiende, como ya dije, no tiene la mejor resolución, pero creo que eso es lo que estaríamos viendo. Pero si eventualmente continúa por esa vía o sigue bajando, más bien, para llegar justo detrás de Punta Paitilla, no sé si de pronto cerca de Multicentro, que queda por ahí, pero me parece que en algún punto de Vía Israel termina la línea 2. Y esto creo que es lo que ha mencionado Roy, que quiere conectar Punta Paitilla porque en los otros planes, bueno, anteriores, como que Punta Paitilla había quedado bastante descomunicada. Así que yo creo que esto tiene que ver con eso. Y si es, con eso quedaría completa la línea 2 desde Felipillo hasta Punta Paitilla. Otra cosa relacionada a la línea 2 es el ramal al aeropuerto de Tocumen, que eso ya está, me parece que ya fue licitado. No sé si habrá ganado ya alguna empresa, pero sí es un proyecto relativamente corto, solo 2 estaciones, y conecta con la estación Corredor Sur, una estación para el ITSE, que es el Instituto Técnico del Este, y otra estación para el aeropuerto de Tocumen. Ahí lo vemos en el color café. Eh, sí, ahí está el aeropuerto, se entiende. Y bueno, esto es bastante importante porque no son muchas las ciudades que tienen metro hasta el aeropuerto. Así que es una ventaja muy grande que podría tener el aeropuerto, conectarlo con la ciudad. Y sí, definitivamente muy interesante que los turistas puedan llegar y montarse en el metro directamente. La verdad es que no se ve en todos lados. Y Panamá sería uno de los pocos lugares donde, por lo menos en Latinoamérica, sería uno de los pocos lugares donde puedes agarrar metro en el aeropuerto. Bueno, la línea 3, que es algo que está, eh, creo que es la prioridad número 1 en este momento en cuanto al metro. Todavía no ha comenzado porque necesitan que inicie la construcción del cuarto puente sobre el canal. Y me parece que ya inició esa construcción o está en ese proceso, pero necesitan que lleve un cierto avance para ellos empezar con la línea 3. Creo que necesitarán algunos meses de que haya empezado la construcción ya bastante en firme de este puente para poderlo hacer. Y eso es porque la línea 3, como todos sabemos, que está en púrpura, cruza el canal y lo cruza mediante un puente que va a ser este cuarto puente, que va a tener 6 carriles para carros y 2 vías para monorriel, que esta línea va a ser un monorriel. Y bueno, como ya sabemos, viene por Albrook. Que yo sepa, la siguiente estación es la de Balboa, pero no sé porque ahí como que se cruza con esa línea eh, verde marino, azul marino, que sería la línea 6 más 7, dice en la leyenda. Pero ya veremos esa línea que sí me parece interesante. Une dos líneas que me parecen ya de por sí interesantes. Pero sí, vamos a ver
cómo lo resuelven ahí, porque lo resuelven de una forma curiosa, creo. Pero sí, continuando con la línea 3, la que va a ser la fase 1 primero, ¿no? Viene por Albrook, va a tener una estación en Balboa, sería, me imagino, para el puerto, para esta área donde está el Teatro Balboa, el Correo, todas estas áreas de las áreas revertidas, la ex zona del canal, y luego cruza por el puente, y la primera estación de ese lado del puente, del lado de Panamá Oeste, que ya es otra provincia. Que por cierto, esta sería la primera línea en cruzarse a otra provincia, que yo creo que es algo, un hito bastante curioso. Pero sí, la primera estación de ese lado, en esa provincia, sería Panamá Pacífico. Y por lo que veo es en la entrada, bueno, la entrada actual, aunque como ya debemos saber, con la ampliación esta que se está haciendo de la carretera Panamá-Raiján por el puente de las Américas, esta ampliación que viene como de la mano del nuevo puente, porque con el nuevo puente y el puente de las Américas ya son muchos más carriles cruzando de aquí para allá y de allá para acá, así que creo que es lógico que amplíen esta carretera, ¿no? Y va a tener como 8 carriles, 2 reversibles, 3 de cada lado, o sea que van a ser 3 de un lado y 5 del otro, acá dependiendo de la hora del día. Bueno, ese es todo otro tema, ¿no? Pero con esa ampliación y algunos cambios que están haciendo en Panamá Pacífico, tengo entendido que van a cambiar la entrada principal, que va a ser una especie, van a ser un intercambiador más grande, un poco más cerca de Arraiján que de Panamá, comparado con la entrada actual. Pero sí, creo, por lo que veo, la estación va a ser ahí donde actualmente es la entrada. Aunque pensándolo bien, creo que es la mejor decisión porque probablemente sea más amigable peatonalmente hablando entrar a Panamá Pacífico desde ahí que desde una nueva entrada con un distribuidor gigante lleno de carros. Pero bueno, ya me extendí mucho en ese punto, creo. Pero me parecía interesante. Así que la línea sigue hacia Arraiján. Creo que esa es la estación Lomacobá. Creo que es lo que queda por ahí. Y bueno, sigue toda la Panamericana. Que es bastante curvilínea. Y bueno, recorre una distancia importante. Creo que va a ser más larga que la línea 2 construida actualmente, que son 21 kilómetros lo que lleva. Esta fase primera de la línea 3 creo que va a ser más larga, como 23 kilómetros si no me equivoco. Pero bueno, ya vemos que son varias estaciones por Arraiján. Y la verdad es que no llega a Chorrara, llega a Ciudad del Futuro, que queda en Arraiján todavía. Pero vemos que en la fase 2 sí llega hasta La Chorrera. Y ahora esto es nuevo porque antes no nos mostraban ninguna estación pensada en esta segunda fase. Sí nos mostraban que llegaba hasta La Chorrera, aunque no quedara claro hasta qué punto llegaba, solamente era la línea como punteada diciendo que iba a continuar en esa dirección de la Panamericana hasta La Chorrera. Pero ahora vemos que hay 1, 2, 3, 4 y 5 estaciones en esta nueva fase, ya que llega bastante ya al centro de La Chorrera. Y honestamente me parece difícil de leer
pero por lo menos usando Google Maps creo que debe ser posible más o menos adivinar dónde quedan. Así que eso queda para hacerlo. Muy bien, eso sería la línea 3 que vemos desde Albrook hasta Chorrera. Terminaría según el plan maestro, ¿no? Ahora la línea 4, que es una línea que ha sufrido bastantes cambios comparado con el plan maestro anterior. Y bueno, ya vamos a hablar de eso. La línea 4 empieza en el centro, empieza en Curundú, o lo que eso parece ser el lugar a donde llega. Ahí debe de conectar con la línea 1, que eventualmente tendrá esa estación, me imagino. Y sigue por la Transísmica, parece que la toma por una distancia, o Avenida Simón Bolívar la sigue por cierta distancia, conecta con la línea 2 en el área de la cervecería, la Universidad de Panamá, esa intersección. Parece que ahí conectan y eventualmente se sale de la Transísmica para conectar con la línea 1 de nuevo, pero esta vez en esta es la estación, la primera estación, no, la segunda estación soterrada de la línea 1, que me parece que es la Fernández de Córdoba. Ajá, es la Fernández de Córdoba. Ahí me imagino que se conectan esas líneas. Bueno, eso es lo que muestra ahí. Y por lo que veo continúa por la Vía España y sigue por ese eje de toda la Vía España. Continúa, se encuentra con la futura línea 5 y ahí, bueno, en este punto ya es la José Agustín Arango, pero es el mismo eje. Luego de encontrarse con la línea 5 en lo que es el Rommel Fernández, es lo que queda por ahí cerca. Imagínense viajar en metro al Rommel Fernández, sería interesante. Pero sí, cuando llega a este punto se desvía de este eje que venía siguiendo y va a seguir el corredor sur. Va conectando por detrás todas estas zonas de Panamá, no Panamá Oeste, pero sí ya bastante al este del centro de la ciudad. Y va siguiendo el corredor sur hasta llegar detrás del aeropuerto, o sea que se desvincula, se desvía, se separa del corredor sur para irse a esta zona que actualmente está despoblada, o casi despoblada por lo menos, detrás de el aeropuerto internacional de Tocumen. Y bueno, vemos que tienen algunas paradas en esas zonas, pero finalmente no tienen nombre, porque la verdad es que no hay nada en esa zona actualmente, pero ya hablaremos de qué que los habrá motivado a traer esta línea por acá atrás. Y llega a Pacora e incluso sí, a esta zona de la Panamericana hacia Darién llega, que queda más al este todavía que Felipillo, así que esta línea terminaría sirviendo al este también. Y bueno, en su segunda fase, porque a partir de ya la parte en la que se va por detrás del aeropuerto de Tocumen, todo eso hasta Pacora y por esas zonas, ya es
la segunda fase. En fin, esta línea, como vemos, bueno, es bastante diferente. Ya no comunica Punta Pacífica como lo hacía en la anterior, si no me equivoco. Pero sí conecta Corundú, que es algo interesante. Por ahí creo que queda el estadio Juan Demóstenes Arosemena, así que sería interesante llegar a ese estadio en metro cuando esté remodelado, porque es un estadio bueno, histórico, y aunque la zona se ha venido a menos, creo que el metro puede ayudar a reintegrarlo a la ciudad, todo ese barrio. Y bueno, yo creo que se puede mejorar. Bueno, creo que es interesante, ¿no? Un metro en Corundú, llegar en metro a Corundú. Y bueno, que eh, llega, como ya mencioné, pasa por la Transísmica, por la Vía España, son vías importantes. Y bueno, todo esto hace sentido, ¿no? Cuando llegamos al estadio Rommel Fernández, entonces como que se desvía de la, la dirección que llevaba antes, que era como siguiendo prácticamente a la línea 2, lo que la hacía ver un poco innecesaria. Escuché a muchos decir que de pronto no era necesaria esta línea porque era paralela a la línea 2, y la verdad es que en esta parte sí lo era, pero cuando hace este desvío de pronto ya como que sirve otras zonas ya bastante alejadas de la línea 2 y en otra dirección, ¿no? Por la Vía España, un poco más directo que la línea 2, que hace un vueltón por Betania, siguiendo la Ricardo J. Alfaro, por El Dorado. Bueno, la línea 2 es más directa y te llega a la línea 4 es más directa y te lleva a la línea 1 y a otras líneas más rápido. Así que creo que en ese sentido puede ser útil. Ahora, la parte que eh, es un poco más enigmática de pronto es esa fase 2 que pasa por detrás de Tocumen y conecta a Pacora, que sí es un poblado que existe actualmente, así que sí se entiende. Pero de pronto uno pensaría que conectar a Pacora sería eh, más útil hacerlo con la línea 2, que ya está por allá casi, en vez de llegar por dar este rodeo para llegar allá. Bueno, resulta que estas zonas, y voy a tratar de poner una foto de eso, eh, según algunos es el futuro del desarrollo urbano en Panamá, bueno, específicamente en Panamá Este. Al parecer hay intereses en esa zona, hay propuestas de desarrollo urbano importantes. Ahí pondré, bueno, ya lo dije, pero ya pondré imágenes, trataré de poner imágenes, quizás links en la descripción, eh, de lo que va a ser esa zona. Me imagino que tiene que ver con el desarrollo del aeropuerto. El aeropuerto tiene, ahora que se terminó la Terminal 2, tiene un crecimiento rápido, quieren hacer dos terminales más, según entiendo, una tercera pista de aterrizajes. Bueno, el Tocumen está creciendo, así que me imagino que las zonas alrededor también. Ya se habían intentado proyectos de ciudad aeroportuaria, me imagino hoteles, ese tipo de cosas. Así que, bueno, supongo que esta fase 2 responde a ese crecimiento que se prevé en esa zona. Parece que sería un crecimiento bastante grande. Y
No sé, a mí me parecía que de pronto debería conectar el aeropuerto. La verdad no veo cómo podría quizás alargar el ramal de alguna forma, el ramal café, hacia el aeropuerto, quizás conectarlo con la línea 4 que vemos en azul. Pero no sé, no aparece en la red maestra, aunque lo que sí aparece es que se podría conectar, bueno, por lo que uno ve, podría uno subirse en el ramal café, seguir por la línea 2 hasta la estación que conecta con esta línea que se ve en naranja, que creo que va a ser un tranvía, ya la vamos a ver, y esa parece que conecta con la línea 4. Y bueno, parece una vuelta, no es un vueltón, parece bastante accesible, así que de pronto de esa manera conectan al aeropuerto con estas zonas acá atrás. Bueno, y bueno, esa es la línea 4 que aquí la ponen en azul, de Kurundú hasta Poligación Este, así es como se llama esta segunda fase al parecer. Poligación Este. La línea 5, que es creo que mi línea favorita. Ojalá la construyeran una vez terminan esta primera fase de la línea 1, pienso yo, pero no sé, vamos a ver. Es el cambio que creo que se ve de inmediato es que ya no tiene esa ramal que antes le ponían. Parece que antes iban a tener dos estaciones en Costa del Este y ahora solo veo una. Pero bueno, creo que está bien. Como que en este plan han tratado de eliminar ramales innecesarios. Pero bueno. Sí, esta línea parece que es toda una sola fase. Van a hacerla toda completa de una vez por lo que se ve. Así que eso me parece muy interesante. Eh, Termina o empieza, como se vea, en conectando la línea 2 en la parte del crisol, si no me equivoco. Sí, comienza en la estación El Crisol, efectivamente, y conecta eh, con la línea esta azul, que sería la línea 4, en bueno, cerca del estadio Rommel Fernández, que de nuevo me parece interesante llegar en metro al estadio. Y pues sigue bajando hacia Costa del Este, por un corto espacio, como que sigue el corredor sur hasta llegar a la propia estación Costa del Este, pero de ahí se desvía hacia Parque Lefebvre, Panamá Viejo, em, en toda esta zona. Tiene una estación en el, el Parque Omar, que me parece fantástico, y sigue por toda esta zona, vía Israel. Me parece que incluso podría servir para llegar a Multiplaza. Y conecta en la Aquilino de la Guardia, aparentemente con la línea 2, y continúa hacia el Parque Urracá, que me parece... No, a mí me encanta el Parque Urracá, con el nuevo diseño y la ubicación tan céntrica que tiene. Y me parece que sería un sueño llegar en metro al Parque Urracá, así que solo por eso ya me parece fantástico la línea, fantástica esta línea. Y finalmente terminaría en la estación Santo Tomás de la línea 1.
y bueno, no es una línea muy larga, pero vamos, que pasa por el centro, por calle 50, el Parque Omar, Costa del Este. Es una línea muy eh, muy muy densa, tiene muchos puntos interesantes, conecta muchos puntos interesantes. Y en fin, yo creo que esto, por lo menos en calle 50, que necesita urgentemente una remodelación urbana, una intervención urbanística, yo creo que una línea por debajo de calle 50 es la excusa perfecta para arreglar esas aceras y tener un buen urbanismo en calle 50, que es una vía tan emblemática de la ciudad de Panamá. Bueno, seguimos con la línea 6 más 7, que está en ese, eh, no sé si se llama turquesa el color, o, o azul marino de pronto, pero como sea es esta línea que va paralela al canal por la mayoría de su recorrido. Y en otros planes maestros, en el plan maestro anterior por lo menos, conectaba con Albrook, pero parece que no será así. Eh, es una línea, bueno, entiendo en la que sería tranvía, pero en este plan no lo ponen, no lo especifican si va a ser tranvía o qué, que tampoco lo especifican con la línea 3, y eso es prácticamente eh, ya ha sido confirmado que va a ser un monorriel, así que probablemente no lo mencionan para ninguna línea. Pero sí, las dos líneas que integra esta línea, la 7, la 6 y la 7, en una sola, eh, anteriormente se había considerado que iban a ser tranvías. La línea hacia el casco antiguo iba a ser un tranvía, y la línea hacia Ciudad del Saber, Ciudad Hospitalaria, Merca, Panamá, también Roy había mencionado que sería un tranvía. Pero si vamos a comenzar por el casco, esta, por lo que se ve, conectaría las bóvedas con la estación 5 de Mayo mediante la vía central o la peatonal, también en unas partes se le conoce a ese eje. Pero sí, después de haber llegado a la estación 5 de Mayo, que está ya en la línea 1, gira hacia Curundú, conectándose, me imagino, con la línea 1 y con la línea 4, y luego se da un desvío, ya no va hacia Albrook, sino que va hacia otra zona que la verdad no se lee muy bien, pero es alguna zona que queda cerca del Cerro Ancón, a las faldas del Cerro Ancón. Así que sí, no sé si conectará de pronto con la línea 3, pero la verdad no se ve si ese es el caso. Probablemente no, quizás sí, la verdad no estoy seguro de ello, pero continúa prácticamente paralelo al tren transísmico Panamá-Colón. Y bueno, tiene varias estaciones. La que más me llama la atención primero, o la que me llama la atención primero en esta dirección, sería una estación en Corozal, donde queda la parada de pasajeros del tren.
Y sí, me parece que sería interesante integrar el metro a esta estación, porque sería un primer paso, sería como poner una pica en Flandes a la hora de hacer este tren Panamá-Colón más accesible. Todavía queda el tema de que el precio no es muy atractivo, los horarios no son muy atractivos, pero la verdad es que también es muy fuerte ese tema de que no está muy integrado a la ciudad, está bastante lejos del centro, de cualquier área que podría ser considerada centro. Me parece que llegan los buses para allá, pero sí, no, la verdad es que no es suficiente, además que aunado a lo que ya mencioné, no lo hace muy atractivo. Pero tener un tren, un metro, que ya sería una presencia permanente, un flujo permanente de tranvías, de trenes, trenes ligeros, en esa parte yo creo que ya sería un buen paso para integrarlo. A mí la verdad me gustaba la idea de que fuera de Albrook hacia esa zona, porque Albrook se desperfilaba como este gran nodo, donde llegaban todas o casi todas las líneas, pero creo que han tratado de evitarlo. Pues en este plan maestro solo llega la 1 y la 3, la 4 parece que ya no llega hasta allá, eh, y esta línea 6+7 parece que también evita la estación de Albrook, así que sí, me parece de pronto una lástima, pero bueno, el hecho es que integra el Corozal con el metro y eso ya es bastante bueno. Y bueno, sigue hacia el norte, siguiendo las líneas de la línea del tren Panamá-Colón, hasta llegar, bueno, sigue hasta Ciudad del Saber, que es muy interesante porque Ciudad del Saber me parece que es como el modelo a seguir para la ciudad de Panamá en muchos sentidos. Bueno, es una zona que prácticamente vive en el futuro. Tienen, tienen aceras muy interesantes, un montón de edificios verdes con certificación LED. Las aceras, hablando que no terminé de hablar de ellas, tienen muchas que son de un material que permite la filtración del agua y ese tipo de cosas que es bien interesante. En fin, tienen ciclovías, eh, es- tienen el semillero de empresas. Bueno, creo que es un ejemplo a seguir para Panamá. Es de mis zonas favoritas en la ciudad, definitivamente. Es una ciudad jardín, mucho verde, parques grandes, eh, en fin, ya hablé mucho de eso. El asunto es que la línea continúa, finalmente se desvía de la línea del tren para conectar estas zonas de la ciudad hospitalaria y Merca Panamá, que es prácticamente sobre la vía Centenario, que quedan lejos del centro de la ciudad, pero que eh, de algún, de alguna forma la gente tiene que llegar hasta allá. Y sí, la verdad es que está bastante apartado, no es la mejor zona para haberlas construido, deberían haber estado mejor integradas al centro porque la gente necesita llegar a esas zonas. Ciudad hospitalaria, la gente que utiliza el sistema de, de salud público, y Merca Panamá, que es donde la gente tiene que ir para conseguir de pronto em, productos nacionales de la cadena de frío más económicamente. Y sí, definitivamente es una zona a la que
no todo el mundo debería tener que tener un carro para llegar a ello, debería ser mucho más democrático. Así que haberlo construido tan lejos de cualquier línea de bus me pareció un fallo, pero esta línea por lo menos resuelve ese problema porque ya estaría integrándolo mediante un sistema bastante eh, confiable al resto de la red de trenes. Así que sí, una línea muy turística por el lado del casco, que es prácticamente una deuda que hay con el casco de tener un tranvía en sus calles de nuevo. Definitivamente me parece que el casco debería ser lo más libre de carros posible, tener ese sistema de transporte para conectarlo con la ciudad me parece lo ideal, tener un tranvía, porque no solo es una buena opción en cuanto a un sistema, en cuanto a diferentes opciones de sistemas se trata, pero que también es históricamente consecuente porque, como sabemos, el casco tenía esta línea de tranvías que la recorría, llegaba a las 5 de mayo, donde llegaban los trenes y había toda esa integración que se fue perdiendo poco a poco con la popularidad de los carros, pero que esta red de metro creo que pretende recobrar un poco todo eso. Así que creo que eso es suficiente por la línea 6+7. Bueno, la línea 8 sería la siguiente, ¿no? Que es esta línea punteada, naranja. Un naranja un poco más oscuro que la de la línea 5, pero muy parecido creo. Si esta línea también he escuchado que sería otro tranvía. Me imagino que sería un tren ligero, no sé si a nivel de piso, de suelo, porque la verdad es que en algunas zonas sí pasa por partes que ya están urbanizadas. Bueno, conecta Panamá Este con Panamá Norte. Es prácticamente que circula por las afueras de la ciudad, eh, pero sí conecta eh, Don Bosco con Villa Zaita. Bueno, empezando por Don Bosco, conecta la línea 4 que ya vimos que sigue para toda la zona este. Sube hacia Don Bosco eh, en la línea 2. Es que la verdad no sé cómo se llama la estación que está aquí abajo en la línea 4. No es Don Bosco, pero en la línea 2 ya es Don Bosco. Pero es esa zona. En fin, conecta la línea 4 con la línea 2 y continúa hacia el norte por toda esta zona, como siguiendo el llamado Corredor de los Pobres, ahora llamado Corredor Panamá Norte o Vía Panamá Norte. Creo que Vía Panamá Norte me parece el nombre más apropiado. Que sí, es una vía que actualmente entiendo llevan un rato ampliando, que finalmente tendrá ciclovías. Imagino que dejarán espacio para este tren, este tranvía o tren ligero, lo que se decidan hacer eventualmente. Eh, pero sí, prácticamente sigue esa ruta. Al parecer conectará con el metrocable de San Miguelito que algún día harán. Personalmente no me gusta el metrocable como un sistema de transporte público, pero no sé, San Miguelito no sé si lo necesite
si necesite ese específico medio de transporte. No sé si hayan otras opciones, pero si no hay otra opción, me parece bien conectarse a Miguelito. Pero ya hablaremos de eso. Continuando con lo que es la línea 8, sí, básicamente continúa lo que es Panamá Norte. No son muchas estaciones. Parece que hay bastante espacio entre estación y estación. Prácticamente es un, no sé si tren de cercanías, ya más que un tren urbano. Eh, pero sí, no, es un vemos que hay bastante espacio entre estación y estación. Eso es lo que me llama la atención, creo. Pero eventualmente termina ese recorrido donde llega la vía Panamá Norte, que se encuentra con la transísmica, y llega a esta zona que se llama, no, la verdad es que no le ponen nombre a las estaciones, pero es esta zona que está justo al sur de Alcalde Díaz. Así que por poco Alcalde Díaz no tiene tren, pero bueno, al menos está bastante próximo. Pero si por mí fuera, hallaría la manera de conectar hasta Chilibre, por lo menos, no sé. De pronto en un futuro algún tren urbano o suburbano hacia, quién sabe, hasta Colón, siguiendo más la ruta de la transísmica o de la autopista, conectando Alcaldía, Chilibre, Buenavista, Las Sabanitas, Colón. Bueno, eso ya es eh, especulación mía, supongo. Pero sí, cuando llega aquí al sur de Alcaldías, baja por la transísmica hacia el sur y conecta con la línea 1 en su estación terminal de Villa Zaita. Así que por lo menos cuando esta línea esté hecha, esta línea 8, la gente se podrá bajar en Villa Zaita y no necesariamente ya tendría que tomar bus, sino que tiene la opción de por lo menos continuar el viaje hasta justo antes de Alcalde Díaz. Y bueno, si ya necesitara continuar bastante más el viaje, puede tomar un bus ahí, supongo. Aunque me imagino que con una estación ya, una terminal ya más desarrollada en Villa Zaita, sale mejor coger el bus desde ahí. No sé, habrá que ver. Eh, la línea 9. La línea 9 que aparece aquí como en un color eh, magenta, creo que llama bastante la atención porque es completamente nueva. Ya lo había mencionado Roy una vez, pero de pronto había salido mencionada en algún artículo de algún periódico, pero es la primera vez que lo veo eh, en un plan maestro, obviamente. Así que, eh, y sí, llama la atención también que está en color sólido, mientras que otras líneas y fases, como por ejemplo toda la zona de la poligación este de la línea 4 y toda la línea 8, aparecen punteadas como si fueran ya proyectos a largo plazo, mientras que la línea 9, que se ve bastante futurística, porque atraviesa zonas que de momento no han sido explotadas, pero que tienen mucho potencial actualmente, evidentemente, eh, las atraviesa esta línea, ¿no? Así que se ve bastante visionaria, por así decirlo. Es una línea bastante
a futuro. Bueno, el recorrido es desde Ciudad del Futuro, que es donde llegará la línea 3 actualmente, la primera fase. Baja hacia la autopista Panamá, Chorrera, Arraiján La Chorrera. Sigue bajando por detrás de Bacamonte o Vista Alegre. Todas estas urbanizaciones nuevas. De hecho, este mapa ya está desactualizado porque ya hay bastantes urbanizaciones nuevas aquí abajo. Por toda esta zona entre Arraiján y Bacamonte, el, el puerto Bacamonte. Se ve que conecta estas zonas que están como en crecimiento todavía. Ni siquiera tienen nombre las estaciones. No es que se pudieran leer, pero ahí están, pero no se ven, no les han puesto nombre. Pero sí llegan a Veracruz. Parece que Veracruz va a tener dos, por lo menos dos, y estaciones dentro del propio Veracruz. Y va a llegar entonces por detrás a Panamá Pacífico, que me parece interesante porque ahí está el aeropuerto. No sé si ese va a ser el trazado final, probablemente solo el plan maestro, ¿no? Pero creo que esta es una oportunidad para conectar este aeropuerto, que es el futuro de los vuelos domésticos o vuelos de vuelos internacionales, pero de bajo costo, como Viva Colombia, que llega ahí, porque el aeropuerto Marcos A. Gelabert, que queda por Albrook, poco a poco está perdiendo fuerza. La verdad es que hay muchos llamados para trasladar todas las operaciones de ese aeropuerto a este de Panamá Pacífico. Así que yo creo que el futuro, el aeropuerto de Panamá Pacífico sería el, el segundo aeropuerto más importante de Ciudad de Panamá. Una vez todo el terreno del Marcos A. Gelabert de pronto sea utilizado para otras funciones, quizás logística, quién sabe. Pero sí, probablemente Panamá Pacífico sería el segundo aeropuerto más importante de la ciudad y quién sabe del país, ¿no? Porque así que me parece una oportunidad de conectarlo con la línea 3, que es prácticamente conectarlo con Albrook, bueno, con la red en sí. Pero sí, como vemos, continúa la línea subiendo desde Panamá Pacífico hacia la línea 3, donde se encuentra con la estación Panamá Pacífico. Bueno, de aquí sigue entonces por esta zona que se llama Cocolí, Rosó, Cocolí. Y sí que esta zona es prácticamente, hay un corredor que se llama corredor industrial o logístico que inauguraron poco, que es solo para camiones, que conecta toda esta zona entre la Centenario y el Puente de las Américas, Cocolí, y sí que pasa por este margen del canal, el margen oeste del canal. Y bueno, parece que esta línea de metro seguiría esa ruta también hasta el Centenario. Ahí también mostraré fotos de los planes que tiene el canal de Panamá para toda esa área, que prácticamente ahí estarían invirtiendo muchos recursos en desarrollos logísticos de toda clase. Por lo visto ese es el futuro del canal de Panamá, esa zona. Así que sí es interesante que ya estemos viendo todo eso, ¿no? Bien, finalmente lo último es el metrocable de San Miguelito,
Pues sí, como ya mencioné, un metrocable realmente, personalmente no me parece el mejor sistema de transporte público. Pero si lo amerita, si de veras es lo que necesita Samuelito, de pronto está bien. El metrocable lo vemos aquí de color chocolate oscuro. Saldría de la estación Cincuentenario de la línea 2 del metro en verde, y sigue hacia San Miguelito por eh, prácticamente por todo el centro de estas áreas populares de San Miguelito, eh, que es donde creo que donde hay más densidad de, de viviendas, un poco de clases más populares, más clase media baja o ya baja. Así que es una línea que es bastante importante, creo. Definitivamente es importante conectar toda esa área y creo que ayudaría a integrarlo a la ciudad, a la red de metro, aún mejor, y a ordenar quizás el entorno, por lo menos de las inmediaciones del metro, o del metrocable en este caso. Pues si no conozco muy bien y la verdad es que no, esta zona, eh, y no puedo leer con exactitud las estaciones, pero parece que ya tienen nombres, así que si llegan a reconocerlos, eh, sería bueno también ver exactamente dónde quedan estas estaciones, que creo que ya le han puesto bastante mente a dónde quieren poner las estaciones de este metrocable. También vemos que pretenden eventualmente, eh, como esta línea de metrocable es bastante paralela a lo que es el tramo final de la línea 1, pretenden, por lo que veo, conectar la línea 1 en varios puntos con el metrocable, me imagino que usando otros metrocables. Así que eso también es interesante. Y bueno, finalmente el metrocable termina en la línea esta naranja 8, que es Panamá Norte, ya bastante, ya bien dicho, bastante lejos del centro, así que es una línea que también sirve a las afueras, ya Panamá Norte. Y bueno, creo que eso es todo. Ya vimos todas las líneas. Creo que me extendí un poco, pero eh, creo que di mi opinión de manera bastante intensiva y extensiva sobre cada línea y cada eh, cosa, que cada fase o ampliación o extensiones que van a hacer inmediatamente y a futuro, a largo plazo también. Sí, me parece, en conclusión, me parece muy interesante, ¿no? Muchas líneas bastante visionarias o con luces largas, ya viendo cómo será el orden de la ciudad dentro de 50 años, eh, de una ciudad del tamaño de Panamá con 9 líneas, me parece bastante importante. Así que sí, ojalá tenga salud para verlo completado. Pero sí, con ver algunas de estas líneas completas yo creo que eh, ya me causaría bastante felicidad. Eh, bueno, eso es todo. Espero que hayan disfrutado de esto. En la descripción, como ya mencioné, pondré
los links para esta imagen y otras imágenes. De pronto más información para si les interesa. Y bueno, que les vaya bien. Y adiós.